Muy buenas tardes, profesor Ángel Cifuentes. Mi nombre es Cristian Fernando Chitumuy Ramírez, con código técnico EB4BV y carnet 2021-692. El día de hoy pues le vengo a enseñar mi tarea número uno, que trata sobre electricidad básica y electromagnetismo. Esta consiste en hacer un podcast. Eh, Ahora tengo un invitado aquí, el cual es mi tío, y vamos a estar hablando sobre los motores eléctricos y sus diferentes características. Ahorita se va a presentar y vamos a empezar con las preguntas. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Eduardo Toj, eh, exalumno de Quinal, graduado en el área de electricidad. Eh, a continuación, mi sobrino me va a dictar unas preguntas. Bueno, la primera pregunta pues nos dice eh, ¿cuál es la historia de los motores eléctricos? La historia de los motores eléctricos es un motor que, o es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Son utilizados en infinidades de sectores tales como instalaciones industriales, comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas de medio de transportes eléctricos, electrodomésticos, esmeriles, angulares y otras herramientas eléctricas, unidades de disco, etcétera. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua o por fuentes de corriente alterna. Los pequeños motores se pueden encontrar hasta en relojes eléctricos. Los motores de uso general con dimensiones y características más estandarizadas proporcionan la potencia adecuada al uso industrial. Los motores eléctricos más grandes se usan para propulsión de trenes, compresores y aplicaciones de bombeo con potencias que alcanzan de 100 megavatios. Estos motores pueden ser clasificados por el tipo de fuente de energía eléctrica, construcción interna, aplicación, tipo de salida de movimiento, etcétera. Bueno, ahorita acabamos de hablar de la historia de los motores eléctricos y lo siguiente que nos pide es cómo funciona un motor eléctrico. El funcionamiento de un motor eléctrico. Existen diferentes tipos de motores eléctricos con distintos alcances y fines que operan en máquinas de todo tipo, desde vehículos y grandes máquinas para la industria hasta pequeños artefactos del hogar. Pero si nos centramos en el motor, en él podemos decir que siempre funcionan de la misma forma, por medio de la interacción entre corrientes o campo magnético, lo cual genera fuerza o energía dentro del mismo. Es decir, parten del principio de inducción electromagnética, que nos indica que cuando un conductor se encuentra en interacción con las líneas de flujo magnético y entre ellos existe un movimiento en el conductor, se induce a un voltaje a su vez estando en un circuito cerrado. Genera la circunstancia de una corriente eléctrica y consecuencias de inducción de un campo magnético que interactúa con el existente, provocando un par y movimientos del mismo. Todo esto permite que el rotor o parte giratorio se mueve, produciendo el ciclo del funcionamiento. Muy interesante el funcionamiento de los motores eléctricos y así es como funcionan, ¿verdad? La siguiente pregunta pues nos dice las partes de un motor eléctrico. Las partes de un motor eléctrico se dividen en ventilador, estator, rotor, carcasa, bobinado, eje, rodamientos y la placa de datos, que son muy importantes en un motor eléctrico. Muy bien, pues lo siguiente sería
Algunas características de los motores eléctricos. Pues Algunas de las características de los motores eléctricos, podemos encontrar los motores eléctricos. Estos se hallan formados por varios elementos, sin embargo, son las partes principales. Por ejemplo, el estator, la carcasa, la base del rotor, la caja de conexiones, la tapa y los cojinetes. No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor. Esas serían sus principales características. muy importantes las características de los motores eléctricos, las cuales utilizamos en maquinaria pesada. Así sería. Lo siguiente que pues nos dice es tipos de motores eléctricos AC y DC. Los motores de corriente continua se denomina eh, en dos tipos, alterna y continua. En aquellos motores eléctricos que funcionan con este tipo de alimentación eléctrica, por ejemplo, la corriente alterna, un motor es una máquina motriz. Esto es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica, de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerza de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. Un generador eléctrico por parte transforma energía mecánica de rotación en energía eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz. Las dos formas básicas son el generador de corriente continua y el generador de corriente alterna. Esto último más correctamente llamado alternador. Todos los generadores necesitan una máquina motriz, algún tipo para producir la fuerza de rotación por medio de lo cual es un conductor que puede cortar la línea de fuerza magnética y producir una FEM. La máquina más simple de los motores y generadores en el alternador. Eh, Eso es tipos de motores de corriente alterna, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora los tipos de motores eléctricos de corriente directa. Eh, un motor de corriente directa, denominado también motor de corriente directa o motor CC o motor DC, es una máquina que convierte energía eléctrica y mecánica provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua lo podemos encontrar en relojes eléctricos, en carritos, ya que su capacidad de voltaje es de voltaje DC. Las partes que conforman un motor de corriente continua es el estator y un rotor. Parte de que soporta es un aparato que contienen los polos de máquina que pueden ser devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Y más que todo esto del motor DC, como lo estoy explicando, se pueden encontrar en dispositivos pequeños y es casi lo mismo que un motor de corriente AC. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por explicarnos con el invitado que tenemos ahora sobre las historia y características sobre los motores eléctricos. Esto ha sido todo sobre nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Gracias.